¿Qué es el movimiento? ¿Qué significa moverse? Bueno, ¿o qué significa no moverse? No moverse quiere decir permanecer en el mismo lugar, pero al hablar de permanecer, estamos pensando que transcurre el tiempo y yo me quedo en el mismo lugar. Es decir, mantengo la misma posición. Y mientras, en cambio, si yo me muevo, quiere decir que en un determinado momento yo estaba en una posición, transcurrió un cierto tiempo y me encuentro en otra. Entonces quiere decir que me moví. Por lo tanto, el movimiento se asocia a un cambio de la posición. Pues bien, uno se pregunta, por ejemplo, cosas como estas. Un chofer que está en su micro, en su colectivo, autobús, como le digan, sentado en su silla manejando. ¿Se mueve o no se mueve? Y bueno, para dar esa respuesta, yo tengo que fijar mi referencia, porque todo es relativo a mi referencia. En principio, si yo estoy en la calle o en la parada y veo que el colectivo pasa y no me para, ¿no? Entonces yo voy a ver que el colectivo, a medida que pasa el tiempo, primero pasó por la parada y fue cambiando su posición y alejándose sin llevarme, ¿no? Entonces, en ese caso, el colectivo se está moviendo, ¿sí? Pero si yo, en cambio, tomo como referencia eh, el propio colectivo, un pasajero, por ejemplo, que está dentro del colectivo, toma la referencia, él está sentado en su asiento y el chofer en el suyo. Y ve que el chofer, con respecto a él, no se mueve, cada uno está fijo en su asiento, de modo que pasa el tiempo y están siempre a la misma distancia. Entonces, para hablar de movimiento, siempre vamos a hablar de un movimiento relativo. ¿Cuántas veces vamos en el auto y vemos por la ruta que hacia el costado los arbolitos, ¿sí? O los postes de luz parece que se mueven hacia atrás? Eso es porque nosotros estamos tomando como referencia nuestro propio auto o el asiento donde estamos sentados de referencia. Entonces, con respecto a esa referencia, es el árbol el que se desplaza hacia atrás, mientras nosotros nos movemos hacia adelante. Pero para nosotros no nos movemos porque con respecto al auto estamos quietos en nuestros asientos. En cambio, si yo tomo una referencia en el arbolito, qué sé yo, un hombre que estaba ahí en el arbolito y ve pasar el auto, va a decir, sí, el auto se movió hacia adelante y se está alejando cada vez más de mí. Entonces, cuando vamos a describir un movimiento, es fundamental que elijamos nuestro sistema de referencia espacial, es decir, desde dónde vamos a medir las posiciones. Y no solo eso, sino que sumado a ese origen, ¿sí? Donde nosotros medimos las posiciones, donde ponemos el observador, necesitamos un sistema de coordenadas para registrar las coordenadas de ese punto que estamos localizando, ¿no? La posición. ¿Cómo localizamos un punto con sistemas de coordenadas? Cuando estamos en una sola dimensión es más sencillo porque tenemos un origen, una línea recta, que es la única dimensión por la que se puede mover el objeto, y entonces un punto de esa recta simplemente con una coordenada X indicando a qué distancia está del origen, ya tenemos, ¿sí? Su localización. Pero si estamos en el plano, por ejemplo, entre las calles, tenemos que decir respecto del origen cuántas cuadras hacia la derecha o hacia la izquierda de ese origen y cuántas cuadras hacia arriba o hacia abajo. Entonces ya necesitamos dos coordenadas, X e Y. Y si estamos en un espacio, por ejemplo en una habitación, y queremos describir el movimiento de una mosca, entonces las posiciones que va a tomar la mosca en ese espacio con respecto a nuestra referencia, tenemos que elegir una, que es una esquina de la habitación. Entonces nosotros miramos así el piso y vemos que en el plano del piso tenemos unos zócalos de un lado y a 90 grados los otros zócalos y la esquina, ¿no? Tenemos la raya de la pared
Y bueno, y ahí tenemos un sistema de referencia de 3 coordenadas, porque la mosca se puede mover a lo largo, a lo ancho o a lo alto. Entonces, para localizarlo necesitamos 3 coordenadas. Bueno, por suerte nosotros solamente vamos a ver movimientos rectilíneos, de manera tal que nos va a alcanzar con una sola coordenada, que la vamos a llamar X para la posición. También otra cosa que hay que aclarar es que los objetos para nosotros van a ser reducidos como en un GPS a un punto que se está moviendo. Es decir, podemos hablar de un auto, podemos hablar de un tren, de una persona, pero es como si la compactáramos en un solo punto para representarla y localizar ese objeto, ¿sí? Vamos a trabajar de esa manera. Entonces, no hay posibilidad, por ejemplo, si uno dice la Tierra, vieron que la Tierra gira alrededor del Sol, se hace una traslación. Sí, gira, es un movimiento no circular, sino elíptico, una trayectoria elíptica, pero que va cambiando su posición respecto del Sol como referencia. Claro que también uno podría hacer al revés y tomar la Tierra como referencia y entonces diría que el Sol se mueve. De hecho, ese fue el sistema de referencia que se tomó antiguamente. ¿Y cuántas veces decimos el Sol se pone a la mañana, está en el este y a la atardecer en el oeste? Porque nosotros tomamos la referencia en la Tierra. Lo cierto es que, además de eso, el cuerpo de la Tierra gira en torno a su propio eje, ¿no? Como un trompo, gira en torno a sí mismo. Bueno, pero porque acá tenés, además en la Tierra tenés varios puntos del mapa. Entonces es muy complejo todo eso. Nosotros no vamos a ver eso. Nosotros tenemos un simple punto que simplemente se va a trasladar con respecto a una referencia. Eso quería aclarar. Nuestro próximo capítulo va a ser tratar el tema entonces de cómo medimos las posiciones, qué es el desplazamiento, qué es la distancia recorrida. Otro capítulo será ver qué es el tiempo y el tiempo transcurrido, digamos, de interés de observación. Y después vamos a ver el concepto de velocidad, que relaciona desplazamiento con tiempo, ya lo vamos a ver, y el concepto de aceleración. Entonces, posiciones, tiempo, velocidad y aceleración son los 4 pilares sobre los cuales vamos a sentar la descripción de los movimientos que vamos a estudiar.